Si creciste en los 2000 o incluso antes y pasaste tus años de niñez en esos años con una PlayStation, probablemente recuerdes el título de Twisted Metal, ese Battle Royale, el primer Battle Royale de la historia, por decirlo de alguna manera, porque maneja el mismo formato donde tú estabas en un carro y básicamente tenías que balear y explotar a los otros carros para avanzar de nivel y enfrentarte a los bosses y así, y así, y así. Twisted Metal a los años ha tenido muchísimos juegos, unos muy buenos como el primero o el segundo o Black, para mí Black es el mejor de la saga, y otros no tan buenos como el tercero o el infame Twisted Metal Kids o el Twisted Metal para niños, ¿no? Entonces ha tenido una historia muy grande este videojuego, pero ¿qué pasó? ¿Por qué volvió a ser tema de conversación? La verdad es que desde el 2012 no tenemos un juego de Twisted Metal, desde el juego del 2012 para la PlayStation 3, que es muy bueno, yo lo disfruté bastante. ¿Por qué volvió a estar de moda? Bueno, obviamente traigo este video un poco tarde, probablemente en Latinoamérica no es tan tarde porque la serie se estrenó creo que en el 2022 en Peacock, pero yo hasta hace poco tuve la oportunidad de verla en HBO Max, así que sí, hoy voy a hablar de cómo rayos iban a adaptar un juego donde literalmente te montabas a un carro y tenías que destrozar a los otros carros en una serie. ¿Cómo rayos ibas a adaptar eso a una serie? Bueno, pues hablemos de Twisted Metal. Como dije, es una saga de videojuegos que la verdad es que obviamente no acompañó mi crecimiento porque pues el primero salió mucho antes de mi nacimiento, pero el Black sí que lo jugué muchísimo en su momento para Play 3, o la remasterización para Play 4 también. Lo jugué mucho el Black en definitiva. Me gustaba mucho, el lore de la historia en Black subió muchísimo, aumentó mucho. De hecho, si quieren un video hablando solo de ese videojuego en específico, el Black, me encantaría hacerlo. Déjenlo abajo en los comentarios si quieren escucharme hablar del juego y indagar un poco en la historia, porque el lore de ese juego definitivamente es el más turbio de toda la saga. Definitivamente es donde lo llevaron al extremo. Y yo, pues la verdad es que sí tenía muchas dudas de cómo iban a adaptar un juego con un lore tan difícil. Pero bueno, al final se adaptó y Anthony Mackie hacía de un personaje que en los videojuegos pues no lo teníamos. De hecho, creo que fue una sabia decisión al hacer esta serie, o el punto inicial de la serie, con un personaje que no conocíamos, con un personaje que no venía de los videojuegos. Agranda más el lore y perfectamente para agregar el lore, porque el lore de Twisted Metal es un lore muy extraño, es un lore que a veces no parece que va de un videojuego a otro, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho la manera que lo adaptaron. La verdad es que desde un principio voy a decir que la serie a mí me gustó bastante. Voy a hablar de las cosas positivas, de algunas cositas que no me gustaron, pero iniciándolo desde este punto, cómo adaptaron el videojuego, a mí me encantó, porque si sientes que estás viendo algo de Twisted Metal, si sientes que estás viendo algo que tiene que ver con ese grandísimo videojuego que fue en su momento, ¿no? ¿Y por qué lo sientes? Porque tenemos esa comedia negra absurda, tenemos la destrucción masiva de carros, los diseños de los carros súper extravagantes, personajes que sí están en el lore del videojuego y que vamos a ver más adelante, como por ejemplo Sweet Tooth, que pues obviamente es el personaje más famoso de la saga de los videojuegos. Yo creo que sale en todas las portadas de los juegos, pero si no lo reconocen, es el payaso, ¿no? El payaso con la máscara, el payaso sádico. Pero sí, me gustó mucho cómo lo adaptaron. Una historia simple, un mensajero tiene que llevar un paquete de punto A a punto B, muy lejos, y en el camino va a ser la aventura de la serie, ¿no? Me gustó mucho esto porque daba mucha libertad al guión de poder moverse por donde quisiera, no necesariamente apegarse a lo del videojuego, ya que, como dije anteriormente, el lore del videojuego es muy difícil de adaptar porque es un lore muy extraño, amplio, y que, como dije, a veces no se respeta ni a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que a los fans de Twisted Metal tampoco es como que les haya enojado mucho de es que no tomaron algo del videojuego para hacerlo en la historia, porque pues ¿qué ibas a tomar, no? Si al final de cuentas es un lore muy disperso. Entonces me gustó que Anthony Mackie interpretara al personaje principal, porque los papeles de comedia se le dan bien. Desconozco si ha jugado el videojuego, no he visto entrevistas de él honestamente, pero si me lo tendrían que preguntar a mí así de buenas a primeras, yo te diría que sí lo he jugado, porque se le nota el amor al personaje, se le nota el amor al videojuego, tiene frases que recuerdan al videojuego y yo creo que eso me gustó bastante. Otra cosa que me gustó es la estética y las escenas de acción de la serie. Por Dios, qué buenas escenas de acción tiene la serie, guardando, como dije, la estética original de Twisted Metal, esta estética de bombas de colores, bombas extrañas,
sangre, la serie es muy sangrienta, comedia negra, entonces esto mezclado con las escenas de acción hace un espectáculo visual increíble dentro de la serie, sobre todo en los últimos capítulos, pero a lo largo de toda la serie tenemos cosas fantásticas, ¿no? Tenemos cosas increíbles. Como la escena final, por ejemplo. No quiero hacer muchos spoilers por si tú no has visto la serie, que la verdad es que te la recomiendo que la veas porque yo creo que vale la pena verla. Pero la escena final, que es una persecución ahí entre todos, que ahí sí recordó al torneo de Twisted Metal, es increíble, ¿no? Sí, sé que muchos fans estarán enojados porque es que no hicieron el campeonato de Twisted Metal, que no sé qué. Espérense a las siguientes temporadas. Este solo era la introducción. En la siguiente temporada está prácticamente confirmado que vamos a tener este campeonato. Entiendo su enojo, entiendo que no va a ser el organizador que ustedes quieren que sea, porque pues es una adaptación y tenían que ser algo que se pudiera adaptar a TV, que se pudiera adaptar a una serie. Va a ser distinto, ¿no? Va a ser como el videojuego, eso es un hecho. Pero a mí personalmente la primera temporada de Twisted Metal me pareció muy buena. Ahora, no es perfecta la serie y yo creo que es evidente que no lo es. Tiene bastantes errores y para mí uno de ellos es la química entre los personajes. Probablemente ya sepan a qué me refiero, pero yo no les voy a mentir. Nunca me compré esta relación entre Quiet y John Doe, que son los dos personajes principales de la serie. No sé si fui el único, no sé si iba a ser una opinión un poco polémica o un poco no tan popular, por decirlo de alguna manera, pero yo nunca compré su relación. No me gustó la química que tenían entre ellos. De hecho, las escenas que interactuaban entre ellos fueron las escenas que menos me gustaron de la serie. Las historias de cada uno por su lado, vamos, me parecieron fantásticas, me encantaron, pero no me convenció tanto su relación. Y hay casi 2 o 3 capítulos donde se enfocan mucho en eso y yo por lo menos nunca sentí esa química, ¿no? Ahora, otra cosa que tampoco me encantó mucho fue el final de la serie, pero no me refiero a la escena de acción final, que para mí es fantástica, sino al final como tal de la temporada. ¿Por qué? Porque tenemos un lapso de tiempo muy largo en unos como 15 o 20 minutos del último capítulo. Entonces, yo lo sentí un poco acelerado y lo sentí un poco forzado para querer llegar a donde querían llegar, que era el campeonato de Twisted Metal y todo esto. Siento que iba muy bien la serie, de verdad iba muy bien. Cuando llegó a este punto de decir, ok, ¿cómo hacemos para que de aquí saltemos al campeonato de Twisted Metal, al torneo de Twisted Metal? No me gustó cómo lo manejaron, la verdad es que no me gustó cómo lo manejaron porque sentí que se aceleraron mucho. El guión iba bien, el guión casi no tiene huecos argumentales, maneja muy bien a sus personajes, las referencias a los videojuegos están ahí, los personajes, todo. De verdad, si tú eres un fan de Twisted Metal la vas a disfrutar y probablemente la siguiente temporada la vayas a disfrutar aún más porque, pues, como te dije, hay bastantes referencias que dan a entender que en el futuro va a haber más temporadas de Twisted Metal y probablemente más fieles al videojuego. Pero a lo que iba es que sí sentí un aceleramiento en el guión y un poco conveniente el final del guión de temporada para llegar a ese punto que necesitaban llegar, que era pues al campeonato de Twisted Metal. Y eso tampoco me encantó. Pero la verdad es que yo, honestamente, la serie la disfruté muchísimo. De hecho, la terminé, vamos, rapidísimo. La terminé como en 3 días la serie cuando tuve ya al fin el tiempo de poder verla. Sé que este video está súper atrasado, pero de verdad creo que es una manera de ver que sí se pueden adaptar videojuegos complicados de adaptar, porque como dije, Twisted Metal tiene un lore muy extraño, de verdad. No quiero meterme de lleno al lore de Twisted Metal. Si quieren un video de lore de Twisted Metal, déjenmelo acá abajo. Pero es un lore muy difícil de adaptar. Y yo de verdad decía, ¿cómo carajos van a adaptar una historia? O sea, yo dije, o tienen que agarrar un videojuego en específico. Que si hubieran agarrado al Black a mí me hubiera encantado, pero hubiera sido una serie no tanto de comedia, sino de asesinatos y terror. Porque de verdad el lore de ese juego es fantástico, pero es muy diferente a lo que querían buscar en la serie, que tal vez era un poco el acercamiento a un público más general, a pesar de pues los chistes absurdos y la comedia negra, la sangre, todo esto. Sí, es un producto un poco más para una audiencia más general y no tan específica. Obviamente querían que también la gente que no jugó Twisted Metal pudiera ver la serie, y yo creo que al final lo consiguen. Yo la disfruté mucho como conocedor del juego que soy, porque lo jugué. No me consideraría un fan acérrimo aquí que, Twisted Metal. No, me gusta mucho el juego, lo jugué. Como dije, el Black fue gran parte de mi trauma infantil, porque lo jugué cuando era muy chico. Me encantó. Y cuando vi la serie dije, la tengo que ver. Lastimosamente no tuve tiempo de verla hasta ya muchísimo más adelante. Pero bueno, la pude ver. Aquí está el video que les quería traer hablando de la serie.
Como dije, me gustó esta primera temporada, creo que es una temporada correcta, a pesar de que tiene cosas que no me encantaron. Creo que el progreso de la serie es bueno y para los fans de Twisted Metal llega al punto donde queríamos que llegara, para que en la próxima temporada veamos lo que yo creo que todos quieren ver o pensaron que iban a ver tal vez en una adaptación de Twisted Metal, que es el campeonato como tal. Pero bueno, mi calificación final para esta primera temporada de Twisted Metal es un 7.8 de 10, es un casi 8 porque a mí me encantó esta primera temporada, pero quiero saber tu opinión. Si tú eres un fan acérrimo de los videojuegos, déjame abajo qué opinaste, te encantó, no te gustó para nada cómo la adaptaron, hubieras hecho cosas diferentes. Todas las opiniones son respetables y me va a encantar leerte. Y como dije, si les gustaría que le dedicara más videos a Twisted Metal, también déjenmelo abajo en los comentarios, que yo encantado de hacerlo. Pero bueno, yo soy Flavio Bendaño de Geek Time y nos vemos en la próxima.